Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús invita a su gran impacto apostólico de salvación y sanidad divina. Este 28 y 29 de marzo a las 7 de la tarde, en la Plaza Nueva Tlaxcala de la Colonia Nueva Tlaxcala, calle Francisco Tlati y Baltasar Acul. Estará con nosotros el evangelista Saúl Nájera. Dios te ama. Ven por tu milagro. Gloria a Dios. Conferencia con el Dr. Antonio Bolañez. Teatro Hermila Galindo, Ciudad Lerdo, Durango. Sábado 5 de abril. Venta de boletos en Sion Instrumentos. Avenida Juárez 760, Centro de Torreón. Y en Gómez Palacio, en Librería Ebenecer. Calle Zarco 359, Colonia Centro. Boletos digitales 87 14 51 10 15. Cupo limitado. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este su programa Instrumento Escogido. Gracias a Dios porque nos permite una vez más estar compartiendo con cada uno de ustedes acerca de esta hermosa serie de la oración. Hemos visto diferentes tipos en cuanto a la oración en la estructura o cómo debemos hacerle, también el cómo orar cuando nos sentimos de tal o cual manera. Y en esta semana que pasó y esta semana vamos a estar viendo oraciones bíblicas y vamos a estar definiendo qué tipo de oración conforme a lo que hemos estudiado se está aplicando aquí en la palabra de Dios para nosotros pues llevarla a cabo. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios hizo las cosas de una manera en el Antiguo Testamento, igual al día de hoy con nosotros, igual lo hará en un futuro. Así es que gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha ayudado, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque nos corona de sus favores, sus misericordias. Y gracias a Dios porque nos ha sostenido hasta este momento. Bendito sea Dios porque nos permite estar transmitiendo a través de Neuma Multimedia. Puedes localizarnos de esta forma en las diferentes redes, en YouTube, en Spotify, en Facebook. Posteriormente buscas el programa Instrumento Escogido y pues aquí nos vas a poder encontrar, y también pues en forma directa en la página de Facebook tal cual Instrumento Escogido, y ahí vas a poder escuchar muchas transmisiones de tu programa. Te saluda tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo desde Saltillo, Coahuila, México, donde contamos ahorita con una temperatura muy agradable de 21 grados. En los próximos días va a estar bajando un poco la temperatura y va a estar con algo de lluvia, pero por lo pronto estamos
así pues no tan caluroso como otros días, pero está muy agradable. Siendo ya martes 25 de marzo del año 2025 y gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha sostenido. La serie, la oración. El tema, la oración de Elías. Y nosotros podemos ver cómo a través de la oración de Elías, un profeta de Dios, un hombre de fe, confiado en Dios, lo que nos habla la palabra de Dios un poquitito acerca de él, de sus pasiones, de que era un hombre normal, común, como nosotros, y cómo Dios lo usa. Y a través de esa oración, Dios abre un tiempo de sequía por un muy buen tiempo de 3 años y medio sobre el territorio donde estaban ubicado en ese momento. Israel posteriormente vuelve a orar y él ya pues ora a nuestro Dios y de esta forma la lluvia es que desciende. Y obviamente es por nuestro Dios, quien gobierna toda la naturaleza y quien es nuestro creador. Y nosotros vamos a estar viendo este punto específico acerca de la oración de Elías, el cómo él ora, pone todo en manos de Dios y confía plenamente en Dios, cómo se humilla y su confianza plena, a tal grado que él puede declararlo, decirlo y se cumple, porque su confianza es tal, su relación con Dios es tan íntima, tan estrecha, que nunca duda. Entonces, es un tipo de oración ferviente, un tipo de oración de humildad, un tipo de oración persistente, y ahorita vamos a ver el desarrollo de este tema. Así es que, sin más preámbulo, vamos a estar orando para poner este tiempo en manos de nuestro buen Dios. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu santa y bendita palabra nosotros podemos conocerte un poco más, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, porque grande es tu misericordia y a través de estos grandes hombres tuyos, Señor bendito, podemos ver tu fidelidad, tu amor, tu compasión, tu misericordia y cómo aún con todas las situaciones en contra, pudiésemos decirlo, tú eres fiel, tú te manifiestas y te das a conocer por sobre todas las naciones para que reconozcan que hay un solo Dios verdadero, un único Dios, que es el creador de todas las cosas, que es Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nuestro Dios. Te amamos, Padre Santo, porque a través de las Escrituras podemos aprender más de ti y conocerte. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, primero, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está aconteciendo en estos momentos en la tierra de Israel? Vámonos a la palabra de Dios, al primer libro de Reyes, capítulo 17. Nos dice la palabra de Dios en este contexto histórico, es que estaba sucediendo, que Elías vivió, este profeta de Dios, vivió durante el reinado de Acab. Acab, un rey de la región de Israel, que promovió Acab, este rey malvado, promovió la idolatría al introducir el culto a Baal bajo la influencia y estaba bien dominado y manipulado por su esposa Jezabel. Baal era considerado el dios de la lluvia y de la fertilidad por los cananeos, tanto por Jezabel como por todos los profetas de Baal y por toda esa región. Y para demostrar que solamente Jehová tiene poder sobre la naturaleza y el juzgar la idolatría de Israel, Elías oró para que no lloviera. Y nos dice la palabra de Dios que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, se dirigió al rey directamente:
Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y de ahí él prácticamente huye, pero ahí está la indicación, no va a haber lluvia. Luego a lo mejor ustedes conocen un poco la historia porque él se va, obedece a la voz de Jehová cuando le dice apártate y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y vas a estar bebiendo de ese arroyo y yo voy a mandar cuervos para que te den de comer. Ahí en ese lugar, él era alimentado por cuervos. Tú puedes decir, bueno, ¿cómo eso es posible? Así fue como Dios lo hizo. Y conforme su palabra, conforme la palabra de Dios, él fue obediente. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Estamos en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 6. Pasados los días, como no había lluvia, pues se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Posteriormente, a lo mejor tú te sabes esa historia que la vamos a dejar como que en paréntesis. Es cuando él recibe órdenes de Dios que le dice, ¿sabes qué? Vete a la región de Sarepta de Sidón. Mora ahí. Y que yo le he dado orden ahí a una mujer que es viuda para que te sustente. Y bueno, él va y obedece a Dios y está ahí con la viuda de Sarepta y es alimentado con, fíjate, un puñado de harina y un poquito de aceite. Que esta viuda prácticamente ya se estaba dejando morir, ella junto con su hijo. Dijo, nada más tengo esto. Cuando él llega y le pide que le haga ahí como una torta, o pues sí, un pan de ahí entre las brasas. Y ella dice, bueno, lo voy a hacer tal como tú lo dices, pero recuerda, ella ya había tenido la orden también de parte de Dios. ¿Cómo lo había hecho Dios? No lo sabemos. Pero aquí, he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, estamos en el verso 9. Y aquí, él, de ese pan cocido que le pide, que tenían solamente un puñado de harina y un poco de aceite, dice, nada más voy a hacer para mi hijo, para mí, y nos vamos a dejar morir. O sea, esa es la condición tal en esa región de Sarepta. Entonces, Elías le dice, no tengas temor. Y mira, primero prepárame a mí, ahí hazme una pequeña torta, es como dice en el verso 13, ahí debajo de la ceniza, como entre las brasas, tráemela y después haz para ti, para tu hijo. Y dice la palabra, aquí este milagro de provisión de parte de nuestro Dios, que la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Tú dices, ay, pues ok, hermana Roxana, hay cosas de provisión, yo lo he visto en mi casa, porque pues yo hago poquita comida y llegan mis hijos con los amiguitos y demás, y lo que yo tenía contemplado para 5 personas, completamos 10, y gloria a Dios por ello. Y sí, Dios sobró. Pero ¿sabes cuánto duró? ¿Cuánto te gusta un puñado de harina? ¿Cuánto te puede caber aquí? ¿Medio kilo? Ponle tú, exagerémoslo, 1 kilo de harina y un poco de aceite. ¿Cuánto te gusta el poco de aceite? ¿Medio litro? O bueno, le vamos a exagerar también, 1 litro. ¿Cuántas personas eran? Elías, la viuda y su hijo. ¿Sabes cuánto le duró esa provisión? Ahorita lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y Jesús también lo menciona. 3 años y medio. ¿Cómo, hermana Roxana? Sí, esos tipos de milagros son los que nuestro Dios hace. Dios proveyó en ese lugar, con esa familia, 3 años y medio. Entonces,
Aquí nosotros podemos observar ese tiempo. Durante 3 años y medio no llovió. Fue el tiempo que duró la sequía en toda aquella región. ¿Por qué creen ustedes que haya sido la oración de Elías directo con el rey Acab? ¿Sabes qué? No va a llover. El pueblo de Israel se había sumergido en tal forma en la idolatría que se habían olvidado de Dios y habían estado rindiendo culto a Baal, porque Baal era el dios, recuérdalo, el dios de la lluvia y dios de la fertilidad. Cuando Dios dice no va a haber lluvia, o sea, se acaba lluvia, se acaba el ganado, se acaba la fertilidad, se acaba la comida, se acaba absolutamente todo. O sea, no sé si en tu casa se haya acabado una vez el agua, que digan, se va a cortar el agua, no sé, una semana. Y dices, ¿dónde junto agua? Y te das cuenta para todo lo que la necesitas. Dices, no, pues es que no nada más es para tomar, para guisar. Me voy a lavar los dientes, pues voy a ir al baño para me voy a bañar. O sea, la ropa, para muchísimas cosas que uno ocupa el agua. Pero como nada más le abrimos y como nada más, o sea, la tenemos a la mano, no la valoramos y es un regalo de Dios el agua que nosotros tenemos. Y más ahorita pues con todo lo que tenemos, que pues nada más abrimos la llave y sale el agua calientita y demás, y gracias a Dios por ello. Pero fíjate cómo es nuestro Señor Jesucristo quien lo dice. Vámonos ahí a Lucas 4:25, donde es nuestro Señor Jesucristo hablando. 4:25, donde dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Vemos ahí específicamente el tiempo en que fue cerrado el cielo, en que no llovió. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Dices, wow, ¿con cuánto quedamos? 1 kilo de harina, 1 litro de aceite. Y si nosotros queremos confirmar este dato, vámonos a Santiago 5:17, donde nos dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, un hombre de carne y hueso como cada uno de nosotros, y oró fervientemente. Es el tipo de oración que estamos viendo el día de hoy. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Nosotros podemos observar que nuestro Dios es un Dios que tiene su promesa, que Él hace su promesa y que es fiel y cumple sus promesas. También podemos observar que lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era grave ante los ojos de Dios y que iba a haber consecuencias. Las consecuencias era esta terrible sequía. Y nosotros al observar esta situación podemos ver de que pasados muchos días, ya observamos que fueron 3 años y medio, dice, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, vimos ahí 3er año, 3 años y medio, diciendo, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios ponía en el corazón de Elías lo que iba a suceder y Elías hablaba con tal seguridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacían los profetas verdaderos, los profetas reales, que ellos, lo que Dios decía para el pueblo, aunque fuese algo malo, lo decían. Hoy los profetas, ¿qué te profetizan? Los profetas del día de hoy. Pura prosperidad, puro dinero, puras riquezas, puros bienes, puras cosas terrenales. No te están profetizando nada de que Dios te va a dar sabiduría, Dios
te va a aumentar la fe. Dios, no, te prospera, te profetizan puras cosas terrenales. Y mira, como él, lo primero que había profetizado, se enfrentó ante el rey Acab y le dijo: el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, ha dicho que no habrá lluvia ni rocío, fíjense, ni siquiera rocío en estos años, sino por mi palabra. Y no se estaba él adjudicando el milagro de decir, yo soy el que tengo poder. No, él antepuso primero a Dios. Y eso se cumplió. Entonces tengamos mucho cuidado, entre paréntesis, en cuanto a los profetas al día de hoy. Que dicen, no, yo cómo voy a profetizar calamidad o alguna cosa mala. No, yo profetizo puras cosas buenas que vienen de Dios. Esto venía de Dios. Y era como consecuencia al pueblo de Israel porque había caído en la idolatría. Entonces, nuevamente, Dios le dice a Elías, ¿sabes qué? Ve y muéstrate, porque ahora yo voy a hacer llover. Entonces, pues él va y se presenta ante el rey Acab, y fue cuando reúne a todos ahí en el Monte Carmelo. A lo mejor tú recuerdas este pasaje donde les dice, ¿saben qué? Congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo. Estamos en Primer Libro de Reyes, capítulo 18, verso 19. Congrégalo a todo el pueblo de Israel en el Monte Carmelo y junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. ¿Cuántos eran los que comían? Profetas falsos que comían a la mesa de la reina de Israel, Jezabel, que estaba alimentando profetas satánicos, diabólicos, demoníacos, del enemigo, como tú les quieras llamar. Eran 850 en total. Estamos en el verso 19. Entonces Acab, fíjate cómo hasta le obedece, porque dice Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y es cuando ahí hay un reto, que le dice, Elías, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos aquí junta a todos los profetas de Baal, que son 450, y denos 2 bueyes y escojan cada quien uno, ustedes uno, yo otro, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invoquen ustedes a sus dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responde por medio de fuego, ese sea Dios. Era un reto que les estaba poniendo. Y todo el pueblo emocionado de que sí, bien has dicho. Entonces, Elías dijo a los profetas de Baal, escógenos un buey y preparadlo vosotros primero, porque ustedes son más. O sea, como que les doy chance, ustedes son más. No, pues aquellos invocaron el nombre de sus dioses. ¿Y qué fue lo que sucedió? Tomaron al buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero pues no hubo ninguna respuesta. Y pues en todo eso, y pues bueno, qué tremendo aquí Elías, porque él sabía en quién había confiado, pero pues es que sí, él se burlaba. Así nos dice, estamos en el verso 27 del primer libro de Reyes, capítulo 18. Elías se burlaba de ellos diciendo, griten en alta voz, porque su Dios quizá está meditando o porque tal vez tenga algún trabajo o va de camino, tal vez está durmiendo o hay que despertarle. Y ellos todavía clamaban más a grandes voces y se sajaban, o sea, se cortaban con cuchillos y con lancetas y conforme a su costumbre, ellos a lo que estaban acostumbrados, hasta que se les chorreaba la sangre ahí sobre ellos. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo
ninguna voz, ni quien respondiese. Entonces, dice, ok, ya pasó su turno. Toca mi turno. ¿Qué fue lo que hizo? Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y todo Israel lo estaba viendo, junto con los 450 profetas de Baal. Hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano, o sea que estaba profunda. Preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos. O sea, imagínense todo ese trabajal. Y lo puso sobre la leña. Y luego dice, llenad 4 cántaros de agua. Y los cántaros eran grandes. Entonces, derrámenla sobre el holocausto. ¿De cuánto te gusta cada cántaro? Yo estoy especulando, esto es cosa mía. Como cada garrafón de agua de nuestros tiempos, bajita la mano. Estoy especulando, yo. Así es de que, imagínate, ¿cuánto es de 20 litros? Hay 80 litros, pónganlo ahí alrededor. O sea, imagínate, es un buey, no es un chivito que está, no. O sea, es algo grande que se está ofreciendo en holocausto. Y dice, ahí por una vez, derramad el agua sobre el holocausto, o sea, sobre el animal, sobre la leña, y ahí en esa zanja, ¿te acuerdas que había él hecho? Caía ahí derramándose el agua. Y dice, hacedlo otra vez. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Todos en la primera como que, ¿qué está haciendo? La segunda se estaban burlando como diciendo, claro que no va a pasar nada. Y luego otra vez lo hicieron. Y dice, hacedlo otra vez. Entonces, la primera vez, llenad 4 cántaros de agua, derramadla. Y luego, hacedlo otra vez, 2 veces. Y luego, dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Entonces, de aquí, ¿qué fue lo que sucedió? El agua corría alrededor del altar. O sea, aquel buey, en pedazos, estaba empapado. La leña estaba empapada y todo aquello estaba mojado. Se había llenado también el agua de la zanja. Entonces, el profeta Elías dijo, fíjate su oración, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, no es que a mí se me ocurrió y que, ay, para que vean y que, no. Por mandato tuyo, o sea, yo te estoy siendo obediente y yo soy siervo tuyo, yo escucho tu voz y te obedezco. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fue su oración. ¿Qué sucedió? Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Todo lo que tuvo que haber sucedido. Ahora, acuérdate que estaban en sequía. ¿De dónde sacaron esa agua? Entonces Elías les dijo, prended a los profetas, o sea, agárrenlos, tráiganmelos. Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, porque ya estaban huyendo. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Entonces, esa oración de Elías, cortita,
confiando en Dios, una oración efectiva, una oración que Dios ya le había indicado a él qué es lo que tenía que hacer. Nosotros podemos observar la obediencia de él, el cómo Dios se manifiesta y cumple lo que él mismo ha prometido. Pero aún no llueve. Vamos a la siguiente oración, porque en la siguiente oración es cuando Elías ora por lluvia. Dice la palabra de Dios, primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 41 en adelante. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Qué se iba a oír? Una lluvia grande se oye. Y nosotros podemos observar que, ¿cuál lluvia grande? Si estaban en sequía y todavía ni siquiera caía una sola gota. Nosotros podemos observar que en todo este pasaje, esa oración de Elías de gran lluvia, de esa gran lluvia, en ese lugar, era la confianza que él tenía en Dios por lo que Dios iba a obrar. Y Acab, fíjate cómo le obedece, es lo que a mí me sorprende. Acab subió a comer y a beber, o sea, él le creyó y cuando dice, va y tráete a todos, trajo a todos. Vamos a hacer esto, trajo, o sea, todo. Y ahora sube y come, subió y comió. Bueno, Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Vemos la humildad de él al momento de orar. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve. Y así sucedió 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano, así como que a lo lejos, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esta oración, nosotros podemos observar acerca de esta oración. ¿Qué aprendemos? Es una oración eficaz, es una oración poderosa, es una oración con humildad, es una oración directa, como usando las llaves de la oración, que ya vimos esos temas. Y nosotros podemos observar cómo todo esto, después del arrepentimiento parcial, porque volvieron a caer en la idolatría, podemos ver que en ese Monte Carmelo a la fecha está hermoso ese lugar, y hay una estatua que hicieron de Elías en el Monte Carmelo. Si tienes oportunidad de visitar ahí esa región, tú lo puedes ver y ves ahí el mar también, o sea, todo está así como bien especificado, el Valle de Jezreel, o sea, ahí está, o sea, existe al día de hoy los puntos geográficos que te da aquí el Espíritu Santo, porque es realmente quien lo da. Entonces nosotros podemos observar cómo Dios fue quien envió ese fuego para consumir el holocausto de Elías y derrotar así a los profetas de Baal, como diciendo, sabes que mira, tú confiabas en este ídolo, en este Dios, obviamente con D minúscula, que supuestamente te iba a dar lluvia y fertilidad, y mira en la miseria que estás, Israel. Ya no veas hacia él, mira hacia el Creador de los cielos y la tierra, quien aún la misma naturaleza le obedece. Por eso no hubo lluvia y por eso fue predicho de que tanto tiempo no va a haber lluvia,
para que no dijeran, ay, pues no llueve, no. Es Dios quien está deteniendo la lluvia. Posteriormente es Dios quien la va a mandar, porque Dios controla absolutamente todas las cosas cuando Dios envía la lluvia. Nosotros podemos ver que Elías oró para que no lloviera en juicio contra esa idolatría que Israel estaba cometiendo en contra de Dios. Y Dios tiene autoridad aún sobre la naturaleza, la lluvia, el viento, sobre todas las cosas. Y también podemos observar que la idolatría provoca juicio de Dios. Al día de hoy, nosotros, en que todo lo que antepongamos, lo que pongamos nosotros antes que a Dios, es idolatría. Llámele televisión, redes sociales, tu esposo, tu casa, tu carro, la serie que estás viendo, tu trabajo, el gimnasio, es más, mucho ojo. Aún tu ministerio, si lo tienes por encima de Dios, cuidado. Todo lo que estás anteponiendo a Dios, eso es idolatría. Y la idolatría provoca juicio de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. Y obviamente los ídolos de madera, de barro, de pintura, de lo que tú quieras. Las figuras esas que también es idolatría y obviamente provoca juicio de Dios. Cuando la oración de restauración de Elías, él perseveró en la oración para que lloviera. Y Dios responde a la oración ferviente, lo que te comentaba, la oración perseverante. Y la oración de fe produce frutos. ¿Y cuántas veces dices, es que yo ya oré a Dios en 3 ocasiones y Dios no me hace caso? ¿Cuántas veces él oró? 7 veces. Y Dios ya se lo había dicho, ya se lo había revelado. Sin embargo, él no dejó de confiar en Dios y él siguió clamando a Dios. Y las posturas de la oración, vemos así aquí como él, postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas, o sea, se humilló ante Dios. Y la confianza que él tenía en Dios y produce esa fe con la que él oró, produce frutos. Cada uno de nosotros debemos aprender que la oración eficaz del justo puede mucho, como nos dice en Santiago. Y Elías era un hombre, como nosotros ya lo leímos, que era un hombre pues sujeto a pasiones, igual que cada uno de nosotros, pero hace énfasis que la oración eficaz del justo puede mucho. Y enseguida Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, es quien narra, Elías era un hombre tal, y cómo su oración fue escuchada. Entonces fue como esa ilustración que él pone acerca de Elías. Dios espera que nosotros como pueblo suyo, como sus hijos, confiemos en él en todo tiempo. La historia de Elías y la sequía nos enseña que Dios es soberano sobre aún de la naturaleza, el clima, si hay terremotos, si hay tsunamis, o sea, de todo lo que es la naturaleza. Pero vemos la mano misericordiosa de nuestro Dios porque nos dice ahí en Mateo 5 que Dios hace salir el sol para buenos y malos, que Dios hace llover para justos e injustos. Dios es misericordioso y muy compasivo. Y también nos muestra que esta oración ferviente de sus siervos, de cada uno de nosotros, nos muestra el qué tanto confiamos nosotros en Dios. También nos hace ver cómo el pueblo de Israel, teniendo al único Dios verdadero, que andaban sirviendo a otros dioses, no tenían nada que estar haciendo. O sea, todo esto se pudo haber evitado. Pero recordemos que Acab fue uno de los reyes, si no es que el más terrible, más malo en Israel, y su esposa, pues la vemos nombrada en varias partes de las Escrituras, inclusive en Apocalipsis, que era una mujer perversa, usada por Satanás.
Entonces, ¿cómo se dejó llevar por ella? Dominar por ella. Nosotros podemos observar que a través de esta oración, aun que estemos por una situación muy difícil como Israel lo estaba padeciendo, decirle a Dios, examíname y ayúdame a lo que yo tengo malo, permíteme verlo para reconocer mi pecado. Y como dijo el rey David, he pecado delante de ti, arrepentirnos en fe y en humildad y alejarnos de ese pecado. Entonces, nosotros podemos ver que eso de la idolatría para Dios es algo muy tremendo. Y fíjate cómo nos dice aquí en la palabra de Dios en Deuteronomio 11. Déjame te lo leo. Y 11, 16 y 17. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcas pronto de la buena tierra que os da nuestro Dios. Entonces, ahí está haciendo énfasis Dios, o sea, se está cumpliendo lo que les dijo Elías, o sea, ¿sabes qué? Dios dijo en la Torá, en Deuteronomio, tenían esos rollos, esos escritos, Dios ahí te lo advirtió, lo estás haciendo, va a haber consecuencias. Y no pensemos que porque es un Dios de amor y todo, no. Dios, al mismo tiempo que es un Dios de amor, es un Dios justo. Entonces, nosotros podemos observar que hubo consecuencias. Y les digo que fue una conversión o un arrepentimiento parcial, porque nuevamente volvieron a caer en la idolatría. Pero por el momento hasta aquí llegamos en la historia de Elías y la oración o estas oraciones que hizo Elías ante Dios. Vemos cómo él tiene la victoria sobre esos falsos profetas y Elías ora por el restablecimiento de la lluvia en Israel para que haya fruto, haya alimento y para que reconocieran que hay Dios en Israel, como él lo dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Entonces, y él como un hombre obediente a Dios, él declaró con fe, tanto con Acab en la primera amonestación que le dijo, sabes que ya no va a haber lluvia por esto, hasta cuando le dijo, reúne todos, y vemos cómo Acab le tenía respeto porque le obedecía. Entonces, ese rey Acab, aunque era muy malo, reconoció que este profeta era siervo de Dios. Que así con cada uno de nosotros que estamos sirviendo a Dios como hijos de Dios, aunque lleguen a pasar cosas adversas, que reconozcan que nosotros estamos sirviendo al único Dios verdadero y que aunque hablen mal de nosotros, aunque a lo mejor no nos inviten o nos hagan a un lado, mientras nosotros sepamos que estamos en el camino de Dios y que le estamos obedeciendo a Él, lo demás es lo de menos. No podemos servir a dos señores, porque con uno vamos a quedar mal. Entonces, es preferible, como dijeron los apóstoles en el libro de Hechos, que debemos nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Mucho ojo con eso. Y pues con todo esto nosotros podemos aprender que pues debemos orar. Dios responde la oración de fe, que la oración requiere perseverancia. Oraba y asómate, a ver si ya está se ve algo de lluvia. No, todavía no. Otra vez, 7 veces. Eso es oración de perseverancia. La posición de su oración, una posición de humildad, reconociendo la dependencia total de Dios, que aunque Dios ya se lo había revelado, él estaba postrado ante Dios esperando una respuesta de Dios. Y así cada uno de nosotros, no te desesperes, sigue orando, sigue orando. La oración efectiva nace de un corazón humilde. Y nosotros podemos apreciar que con esta oración de Elías nos muestra que Dios es soberano.
Dios hace su voluntad y que Él también responde a quienes claman con fe y perseverancia. La historia de Elías, su oración, apunta al poder de Dios, que es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, y que Dios es misericordioso, muy, muy compasivo, que si nosotros, como dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, déjame te lo leo. Segundo libro de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Fíjate lo que nosotros debemos hacer, y luego la respuesta de Dios. Es una promesa condicional. Tú haces esto y Dios hace esto otro. Si se humillare mi pueblo, humillación, sobre el cual mi nombre es invocado, que debemos invocar el nombre de Dios. Si oraren, clamar a Dios. Si buscaren mi rostro, estarle buscando de diario. Y se convirtieran de sus malos caminos, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y ya no regresar a esas malas cosas, a ese pecado. Dice, entonces, la respuesta de Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros podemos observar que hoy día Dios sigue buscando creyentes que oren con fe, con humildad, con perseverancia, con persistencia, que crean, que le crean a Dios. Y pues podemos aprender eso de la oración de Elías, precisamente, y esos puntos, esos temas ya nosotros los hemos visto anteriormente, así es que esa es la invitación. Y si tú dices, hermana, es que pues a mí me falta ahí un poquito y todo, lo primero que tenemos que hacer es tener a Cristo en nuestro corazón y entregar nuestra vida a Él. Vamos a orar. Si tú quieres tomar esta decisión, puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde me arrepiento de mis pecados y es por eso, Padre Santo, que te pido perdón por cada uno de ellos. Hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias, Padre, por tu amor y perdón. En el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Y así que Dios nos permite estar orando a Él, al Padre, cerrar nuestra oración en el nombre de Jesucristo y hacerlo de esta manera, en humildad, con fe, confiando en Dios. También el que nosotros podamos asistir a una iglesia cristiana para crecer espiritualmente y tener mayor conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y otro punto bien importante es que leas tu Biblia, donde hay hermosas y maravillosas promesas de Dios para sus hijos. Esa es la invitación. Así es que, pues bueno, en esta tarde saludos a mi hermano Alex Chapa, que Dios te bendiga, hermanito. También, aquí Vicky Santana, Doris Acosta, Sandra Luz, que Dios me los bendiga. Saludos a mi hermana Tita, Enrique Altamirano, que Dios me les bendiga. También a mi hermana Jessica Torres, bendiciones. Y pues, si se me pasa alguno, ahí una disculpa, no soy yo la administradora de la página, pero igual y te mando muchos saludos. Así es que vamos luego a el día de mañana. Para el tema del día de mañana, déjame te comento de una vez, es la oración que estamos viendo. Ya vimos la teoría y lo estamos viendo ahora en la palabra de Dios, la oración de Jabes. Y esta a lo mejor ya la has escuchado en varias ocasiones. Si Dios nos presta vida y salud, para el día de mañana la oración de Jabes. Así es que te esperamos el día de mañana y vamos a estar orando para despedir así el programa. Y bueno, ya no tengo más de saludos y bendiciones. Ok, vamos a orar para despedir el programa y recordándote, tu programa Instrumento Escogido, de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde. Tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo te espera aquí de martes a viernes. Aquí nos estamos viendo con diferentes tipos de oración. El día de mañana la oración de Jabes y vamos a orar para despedir el programa. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de la oración nos podemos comunicar contigo, Señor. Y el día de hoy aprendimos de la oración de Elías, Señor,
confiar plenamente en ti, en tus promesas, en lo que ya has revelado para nuestras vidas, que es ciertísimo, Señor bendito, apropiarnos de ello, orar con fe, con perseverancia, con persistencia, en humildad, Señor bendito, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres soberano, Señor, y que estamos en tus manos, Señor bendito. Gracias, Padre, que por medio de la oración podemos platicar contigo, Señor, y descansar en ti. Te amamos, Padre Santo, y gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Los vemos mañana, si Dios quiere. Bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación Neuma Multimedia. Escuchas su sonido.